Recuerda que el físico italiano Amedeo Avogadro, a principios del siglo pasado, propuso dos hipótesis muy importantes para la química. En la primera sugirió que los gases debían estar formados por moléculas diatómicas, esto es, por moléculas compuestas por dos átomos del mismo elemento. Su segunda hipótesis indica que si hay volúmenes iguales de gases distintos, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, ambos contienen el mismo número de moléculas. La ciencia se entiende igual en todo el mundo, sin importar el idioma o la cultura. Un ejemplo es la molécula de agua, que en cualquier lugar se representa igual. H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Este ejemplo nos demuestra que las fórmulas químicas constituyen en sí un lenguaje universal. A propósito, las fórmulas se expresan con símbolos químicos e indican los elementos que forman un compuesto. Pensemos en el cloruro de potasio, cuya fórmula es KCl y expresa que el compuesto se forma con un átomo de potasio y otro de cloro. Ahora veamos la fórmula del dióxido de azufre, que se escribe SO2, lo que nos indica que su molécula contiene un solo átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. Como podemos apreciar, el número de átomos de cada elemento se señala con un subíndice colocado a la derecha y abajo del símbolo. Si se trata de un solo átomo, no se escribe, pero si son dos o más átomos del mismo elemento, el subíndice señala el número exacto. De esta manera, al ver la fórmula de un compuesto, podemos saber con precisión qué elementos contiene y cuántos átomos de cada elemento. Ahora bien, existen fórmulas que tienen un número a la izquierda y a la misma altura del símbolo del elemento. En el caso de 3H2O, lo que nos señala el 3 no son átomos, sino el número de moléculas. Por lo tanto, esta fórmula nos dice que se trata de 3 moléculas de agua, cada molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En química podemos encontrar distintos tipos de fórmulas. Las hay moleculares, empíricas, condensadas, desarrolladas o estructurales y semidesarrolladas. Vamos a analizar cada una de ellas. Las moleculares, como su nombre lo indica, presentan a los compuestos en forma de moléculas. Un ejemplo claro es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, cuya fórmula hemos visto que es H2O2. Esta fórmula es molecular, porque expresa que la molécula tiene dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno. O sea que 32 gramos de O2 más 2 gramos de H2 da como resultado 34 gramos del mismo compuesto, H2O2. Ahora vamos con las fórmulas empíricas, que son más simples porque utilizan solamente la proporción de números enteros. En el mismo ejemplo del agua oxigenada, vemos que su molécula contiene dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno,
por lo que la relación es de 2 a 2. Pasemos al tercer tipo, el de las fórmulas condensadas. Estas fórmulas nos indican la cantidad de cada elemento del compuesto. La del alcohol etílico, por ejemplo, es C2H6O. Por su parte, las fórmulas desarrolladas o estructurales representan la unión de dos elementos. Pero además, nos indican la capacidad de combinación que tienen esos elementos. Pensemos en el mismo ejemplo del alcohol etílico, cuya fórmula condensada es C2H6O. Y ahora veamos la manera en la que están unidos los átomos en las moléculas. Parece como si fuera otra fórmula, pero en realidad es la misma, porque está desarrollada. Si nos fijamos bien, veremos que en ambas hay 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 solo de oxígeno. Se trata, pues, del mismo compuesto. Nos queda por ver las fórmulas semidesarrolladas. Este mismo ejemplo, en su fórmula semidesarrollada, se expresa como CH3, CH2 o H. Pero aquí se indican las uniones entre los átomos principales, los del carbono, a los que se unen los del hidrógeno y el oxígeno. Como vemos, la fórmula semidesarrollada es más específica que la condensada, pero menos que la estructural o desarrollada. Ya tuviste, Ignacio. El dominó de elementos que te regaló tu tío nos va a volver a servir para estudiar las fórmulas. Pero ¿sabes qué estoy pensando? Que nos van a hacer falta fichas con números para los subíndices. Déjame traer los dominó que mi papá me dio, ¿no? Bueno, yo mientras voy a tapar uno de los lados de las fichas. Nada más unas cuantas. No vamos a necesitar todas. Está bien. Y así vamos a estudiar mejor, ¿no crees? Sí. Uy, yo que venía a estudiar. Y ustedes están jugando. Y luego dicen que yo soy el que no estudio. Sí, vente, gordito, vamos a estudiar. Pero la estrategia del dominó. Yo quiero estudiar química. Pues de eso se trata. Mira, vamos a hacer una fórmula condensada. La del alcohol etílico, por ejemplo. ¿Cómo? Así, mira. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué te parece? Eso está bien fácil. La cosa es con las que se desarrolla. Es igual. La fórmula desarrollada o estructural es... Ahí te pongo tu cuaderno. Aquí está. Si te fijas, tiene el mismo número de átomos. De carbono son 2, que aquí están. De hidrógeno son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y uno solo de oxígeno, aquí está. Y la desarrollada
se ve cómo son las uniones de los átomos en las moléculas. Pues sí, son los mismos átomos. Y de esa estructura podemos sacar la fórmula semidesarrollada. Aquí hay un átomo de carbono y 3 de hidrógeno. Luego, otro átomo de carbono con 2 de hidrógeno. Y acá, uno de oxígeno y 1 de hidrógeno. ¿Te fijaste? Finalmente es lo mismo, pero escrito de diferente manera. Bueno, pues gracias por la explicación. Yo ya me voy, porque tengo mucha hambre. ¿No te quedas a seguir estudiando? No, gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. En las fórmulas moleculares, no importa la cantidad de uno y otro elemento, el resultado será siempre el mismo compuesto. Las fórmulas químicas tienen un lenguaje universal, que es comprendido en todo el mundo. Existen 5 tipos de fórmulas. Las moleculares presentan a los compuestos simplemente como moléculas. Las empíricas utilizan la proporción de números enteros de cada elemento mediante una relación. Por su parte, las fórmulas condensadas indican la cantidad de cada elemento que existe en un compuesto. Las desarrolladas o estructurales muestran la unión de dos elementos y la forma en que se combinan. Mientras que las fórmulas semidesarrolladas muestran las uniones que hay entre los átomos principales.